Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con una nueva clase. Ya estamos en la clase número 6. Ya estamos casi llegando a mitad de cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Ya nos quedan poquitas clases sobre el sistema nervioso. Y hoy teníamos, la clase pasada habíamos visto sobre el sistema nervioso y aplicación de la fuerza. Hoy nos tocaría ver sobre el sistema nervioso y cómo participa en los trabajos de flexibilidad, ¿sí? Vamos, principalmente asociado a todo lo que sería reflejos. Bien, bueno, vamos nomás. Antes de eso vamos a tener que ver algo de la médula, ¿sí? Algo simple, rápido y que les sea útil, ¿sí? La médula, como saben, es parte del sistema nervioso central, eso lo habíamos dicho en la primera clase. Está ubicada dentro del conducto raquídeo y se extiende desde el agujero occipital, o agujero magno, el mismo, hasta la altura de L1, L2 en el adulto, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente después todo el resto tiene la terminación de los nervios motores y sensitivos, los nervios mixtos raquídeos, y se termina uniendo por medio de tejido conectivo, llamado filum terminal, a las vértebras sacras. ¿Sí? Vamos, perdón, las vértebras coxígeas. Muy bien. Entonces, salimos desde el agujero occipital hasta L1, L2. Esa es la altura normal que tiene. Si ustedes se fijan acá en la ilustración, bueno, es una ilustración, pero representa bastante bien lo que es la médula. Fíjense que acá tenemos un engrosamiento en la región cervical y un engrosamiento en la región lumbar. ¿Sí? Vamos, estos engrosamientos son porque por acá se encuentra una mayor cantidad de vías o de células nerviosas que van a ser las que van a formar los nervios que van a ir a los miembros superiores y acá los nervios a los miembros inferiores que van a salir entre una, por los agujeros de conjunción, entre una y otra de las vértebras. ¿Sí? Entonces, como tiene mayor contenido de vías nerviosas, está engrosado. ¿Está bien? Y después estos se van a ir fusionando y van a ir formando los plexos, ¿sí? Que después van a dar los nervios terminales que van a ir al miembro superior o a los miembros inferiores. ¿Sí? Es una forma en que se va organizando. Bueno, la médula espinal, como sabemos, es un corte, tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior tenemos todo lo que sería lo motor, ¿sí? Tenemos en las astas anteriores tenemos todo lo relacionado con lo motor. En las astas posteriores tenemos todo lo que llega a nivel sensitivo. Y en la zona dorsal, principalmente, lo que tenemos es una asta lateral, que es este cachito que está acá, ¿no? Este pedacito que está acá dibujado, que es por donde viaja toda la información simpática, del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces podemos decir que tenemos una parte posterior, que sería todo esto sensitiva, una parte que sería medial, que sería esto que está acá, y una parte, podríamos decir, que es anterior, que es todo lo de acá, que es motor. ¿Sí? Entonces podemos dividirlo en esas porciones. ¿Sí? Todo esto va a estar lleno de haces, de fibras, o sea, de axones que suben y bajan constantemente a lo largo de la columna vertebral. ¿Sí? O mejor dicho, a lo largo de la médula. ¿Bien? Por el otro lado, o sea, sería lo mismo, ¿no? Pero para diagramarlo acá, por el otro lado lo que tenemos son las fibras sensitivas, las neuronas sensitivas que van a ingresar por la parte posterior de la médula. Después tenemos las neuronas motoras que van a salir, que como son neuronas motoras, llaman motoneuronas. Y entre unas y otras tenemos las interneuronas, ¿sí? Que, como les dije, su función principal es integrar información. Estamos tanto sea activando o inhibiendo neuronas, ¿sí? Que pueden ser, acuérdense, del mismo lado o puede cruzar hacia el lado contralateral. Y a su vez también va a venir vías preganglionales, o sea, vías del sistema nervioso central asociado al sistema nervioso autónomo, simpático principalmente, bueno, también puede ser parasimpático, que va a llegar hasta lateral, ¿no? Y de ahí va a salir, ¿no? Junto con las motoneuronas, van a salir y va a unirse a este ganglio simpático, ¿no? de la cadena que está en el lateral de la médula espinal. Desde ahí hace sinapsis con otras neuronas, acá está representada una sola, pero puede hacer muchas sinapsis con varias neuronas, tanto sea hacia niveles superiores o niveles inferiores, y de ahí salir hasta inervar a un órgano. ¿Sí? Bien, entonces esto es más o menos como está diagramado en forma simple la médula espinal. ¿Sí? Obviamente esto de los dos lados. Bien. Acá, como les expliqué antes, tenemos una gráfica, ¿no? Cortado, ¿no? en forma frontal, y cómo van saliendo los nervios, ¿no? A lo largo de toda la columna vertebral.
Estos son las vértebras, y acá tenemos los nervios. ¿Sí? Acuérdense que los nervios tienen una rama anterior y una rama posterior. ¿Bien? Bueno, y después tenemos el nivel medular, que es lo que nos toca hoy ver. ¿Sí? El nivel medular de control motor se encuentra en el nivel más bajo de jerarquía entre la relación entre percepción y acción, o sea, y respuesta. Sin embargo, no por eso es importante. De hecho, cualquier movimiento voluntario que queramos hacer, más allá que no participa de forma autónoma, digamos, la médula, forma parte del control voluntario. ¿Sí? Porque si no fuese por la capacidad de la médula de integrar los movimientos, sería bastante complicado realizar correctamente un movimiento voluntario. ¿Bien? Regula principalmente los reflejos que se llaman reflejos medulares, que son programas motores locales, que están relacionados principalmente con determinados sectores, son más específicos, más pequeños, digamos, no genera una gran activación muscular de una gran cantidad de músculos, sino que está relacionado con determinados sectores. Cada sector medular está relacionado con determinado miotoma, ¿sí? O sea, determinado sector de músculos según la sección medular en la cual hablamos. Y el lugar de inervación cruzada, lateral, recurrente y recíproca. ¿Sí? Estamos recurrente ya hablamos, lateral ya vamos, cruzada y recíproca la vamos a ver hoy. Bueno, y obviamente, como vimos en la imagen anterior, tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas de asociación, ¿no? Que integran la información motora entre una y otra. Bueno, reflejos. ¿Qué son los reflejos? Los reflejos son respuestas programadas previamente o preprogramadas que siempre son involuntarias, ¿estamos? Y son estereotipadas, o sea, siempre se responde de la misma manera ante un mismo estímulo. ¿Bien? Los reflejos obviamente están condicionados a nivel supramedular, ¿no? Si bien tenemos algunos reflejos que pueden trabajar sin correlación con niveles supramedulares o niveles corticales, la mayoría de los reflejos suelen estar asociados a control supramedular, ¿bien? Y cortical. 4 tipos: profundos u osteotendinosos, automatismo medular, que se produce cuando hay lesión, superficiales y posturales otónicos. Nosotros los que vamos a ver son principalmente los profundos osteotendinosos y los posturales otónicos, ¿sí? Estos dos no los vamos a ver. Bueno, nosotros en realidad nacemos con reflejos, ¿sí? No es que los creamos, nacemos con reflejos. Esos reflejos son circuitos ya predeterminados que nos permiten realizar un montón de actividades, ¿no? Lo que pasa es que después, a medida que vamos aumentando el nivel de jerarquía de nuestro sistema nervioso central y vamos mejorando nuestra capacidad de mielinización, sobre todo del sistema nervioso central a niveles jerárquicos más altos, esos reflejos pasan a ser controlados por las vías superiores. ¿Sí? Pero los reflejos nosotros los tenemos constantemente. ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite básicamente la supervivencia cuando somos bebés. Y esos reflejos, algunos, tienden a desaparecer, ¿sí? Pero tiende a desaparecer la exhibición de ese reflejo, ¿no? Pero no el circuito, ¿no? Pudiendo permanecer, obviamente, a lo largo de la vida, ¿no? Otros desempeñan un papel importante en la adquisición de la motricidad voluntaria, ¿no? Por ejemplo, el del gateo. El del gateo es fundamental para después empezar a tener capacidad de marcha, ¿no? Y luego desaparecen para dar lugar a movimientos que pueden ser voluntarios. ¿Bien? ¿Qué circuito básico tiene un reflejo? Bueno, tiene todos estos pasos. Siempre va a haber un estímulo, ese estímulo va a ser captado por un receptor, y ese receptor, como sabemos, tiene una vía aferente o sensitiva, que ahora sabemos va a entrar por la parte posterior de la médula. Va a llegar a un centro de integración, que hoy vamos a ver que va a ser la médula, pero acuérdense que toda la información que ingresa hacia la médula va hacia arriba, hacia espacios supramedulares. Tiene una respuesta, y por lo tanto esa respuesta tiene que viajar por vía eferente, ¿no? A ser manifestada o ejecutada. En nuestro caso vamos a hablar de los músculos. ¿Bien? Bueno, entonces acá vamos a hacer un grafiquito, a ver cómo podríamos diagramarlo en forma simple. ¿Sí? Bueno, entonces podríamos tener un músculo, este músculo va a tener una inervación sensitiva, que del sistema nervioso periférico, tomamos todo lo que sea blanco, sistema nervioso periférico, y lo que es verdecito claro es el sistema nervioso central. Entonces, esta neurona va a llevar información sensitiva, va a ingresar al sistema nervioso central, a la columna, va a entrar a la médula por la parte posterior, y de acá puede hacer varias cosas. Una de las cosas es ir hacia la asta anterior
de donde están las motoneuronas. Otra rama puede cruzarse e ir a la anterior, pero del otro lado. Otra rama va a ir por la parte posterior hacia sistemas supramedulares, ¿sí? Otra rama puede venir por acá por el costado y unirse a otra neurona que después vamos a ver. Y otra ramita puede ir, por ejemplo, hacia un segmento medular que esté más arriba o bajar a un segmento medular que esté más abajo, ¿sí? ¿Vamos? O sea que no toma un solo segmento medular, sino que puede tomar varios, ¿sí? Acuérdense lo que les dije, la médula espinal vendría a ser como si ustedes tuviesen 31 CDs, uno arriba del otro, ¿sí? Acá estamos dibujando un solo CD. Entonces vos esos cables podés hacer que suba al segundo o tercer CD por encima y al segundo y tercer CD por debajo. Entonces la respuesta refleja que vamos a ver nosotros no va a ser una respuesta solamente de un CD, sino que va a ser de un grupito. Pero ese grupito de CDs van a estar manejando un determinado sector muscular. ¿Bien? No son respuestas mucho más generalizadas, como vamos a ver después, que son los reflejos posturales. Bueno, la cuestión es que toda esta información viene, ¿sí? Toda información sensitiva. ¿De ahí qué va a hacer? Bueno, de ahí lo que puede hacer es, por ejemplo, esta que está acá, unirse a las motoneuronas. Motoneuronas, que serían motoneuronas alfa, que van a salir por la esta anterior de la médula. Salen, se meten por acá, acuérdense, salen por el nervio raquídeo, y por ejemplo generan que el músculo se contraiga, ¿sí? Otra cosa que puede hacer es, bueno, también puede ser hacia un lado o hacia el músculo contralateral, ¿no? Obviamente va para allá, ¿no? Exactamente igual. Otra cosa que puede hacer es unirse, por ejemplo, acá, chiquitito, a una neurona inhibitoria, ¿sí? Y esa neurona inhibitoria que está relacionada con otra motoneurona, ¿sí? Que también vaya junto con esta, ¿sí? Hacia otro músculo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como esta neurona, la que les dibujé antes, esta que está acá, es inhibitoria, lo que vamos a generar es que ese músculo, esa vía, mejor dicho, no funcione. ¿Por qué? Y porque le está inhibiendo, esta vía de acá, la última que les dibujé, no va a funcionar porque les va a estar inhibiendo esta motoneurona, esta neurona inhibitoria. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, así que este es el circuito básico. Lleva información sensitiva, esta tiene varios lugares por donde puede ir y va a salir una información motora. Bien. Ahora esas neuronas sensitivas que yo les dibujé que venían, pueden ser de distintos tipos, ¿no? Y se las clasifica con letra y en algunos casos con, como tienen subtipos, con letra y número. Entonces, las que viajan de los usos neuromusculares y órgano tendinoso de Golgi, viaja por vía 1A y 1B respectivamente. Usos neuromusculares y táctil, información táctil, epicrítica, o sea, táctil fino, fibra tipo 2. Temperatura, tacto grueso y dolor agudo, fibras número 3. Todas estas son mielínicas, o sea que viaja con alta velocidad. Dolor crónico, tacto grueso, viaja por fibra 4. ¿Sí? Que acá no me di cuenta, esta no es mielínica. ¿Sí? Vamos, acá habría que borrarle, esto habría que borrárselo, ¿no? Esto que está acá, la mielina, habría que borrárselo, para después se lo borro. ¿Bien? Bueno, muy bien. Esas serían las fibras que van, las fibras sensitivas. Después tenemos las fibras que vuelven, que son las motoneuronas. Que esto ya lo habíamos visto. Motoneuronas tipo alfa, gamma y beta. ¿Sí? Las alfa inervan las fibras musculares extrafusales, contracción rápida y contracción lenta. Las gamma, fibras musculares intrafusales, sarcómeros en los extremos de los usos neuromusculares. Que esto lo vamos a ver ahora. Y las fibras beta, tanto a las intra como a las extra. Y acuérdense que estas también están bajo control de centros supramedulares aparte de la médula espinal. ¿Sí? O sea que es médula más los control supramedular. Bueno, ¿qué reflejos vamos a ver? Los osteotendinosos, como les dije, ¿sí? Que son los reflejos más profundos. Y se los clasifica, o mejor dicho, vamos a ver dos, que es el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Cualquiera de estos dos va a tener todos estos pasos. O sea, va a tener un estímulo, un receptor, una vía aferente, un centro de integración, una vía eferente y una respuesta. ¿Sí? Igual que como habíamos visto en la filmina anterior. Vamos uno por uno. Estímulo. Bueno, de estímulo lo que vamos a tener es la modificación de la longitud y la velocidad. Ese va a ser el estímulo que va a despertar el reflejo, en este caso el reflejo miotático. ¿Sí? Y eso lo que va a terminar provocando es la activación del receptor.
y el receptor son los usos neuromusculares. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Bueno, los usos neuromusculares, como estábamos diciendo, tienen esta forma. ¿Sí? Si nosotros tenemos un músculo, ¿no? Esa célula muscular o fibra muscular se divide en dos tipos. ¿Sí? Dos tipos de fibras musculares dentro de un músculo entero. Una serían las fibras que se llaman extrafusales y otra las intrafusales. Las extrafusales son las fibras comunes, ¿sí? Las tradicionales, de contracción rápida y contracción lenta. Y las intrafusales se llaman así porque dentro tienen el uso neuromuscular, que es esta estructura que está acá. ¿Sí? Fíjense que esto amarillo lo que representa son cada una de estas fibras intrafusales que están entre las fibras extrafusales, están mezcladas unas con la otra. Y hay dos tipos de uso, ¿sí? El uso que se llama en bolsa y en cadena. ¿No? Bueno, la cuestión es que estos usos están recubiertos por fibras nerviosas, ¿sí? Células nerviosas, que son estas que están acá. ¿Sí? Esta de acá, este cablecito que viene acá, es la célula 1A, que habíamos visto antes. Y esta de acá es la tipo 2. ¿Bien? Entonces, la cuestión es que estas, tanto esta como esta, lo que van a medir es cuánto se está estirando el uso neuromuscular. Entonces van a medir la elongación de esos usos neuromusculares. ¿Bien? En los extremos de los usos neuromusculares, lo que tenemos son células musculares. Acá, esto de acá son sarcómeros. ¿Bien? Que son las estructuras, como ustedes saben, que generan la contracción muscular. ¿Bien? Entonces acuérdense de eso porque va a ser importante. Bien. Así como están formados el uso neuromuscular. Ahora, ¿qué sucede? Ahí está. Las fibras aferentes, como le dije, fibras sensitivas tipo 1A y 2. ¿No? Centro de integración, médula espinal y centros supramedulares, como venimos hablando siempre. La vía eferente van a ser las motoneuronas alfa y las gamma, y la respuesta siempre va a ser la contracción simultánea tanto de las alfa como de las gamma. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Supongamos que acá yo tengo otra vez el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Acá tengo un músculo que se está estirando, que vamos a decir que es el músculo agonista. Estas que están acá son las fibras normales, las estriadas del músculo. Todo esto es el mismo músculo. Entonces tenemos fibras, por ejemplo, del cuádriceps, yo qué sé. Y estas son células del cuádriceps comunes, rápidas y lentas. ¿No? Y dentro de ese mismo músculo también tenemos las células intrafusales, que acá tengo el uso, o sea, el mismo dibujito que tenían antes, y en los extremos tengo los sarcómeros del uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo mismo que habíamos dibujado antes. Teníamos que de acá venía, si el músculo, por ejemplo, vamos a buscar la flechita, acá. Si este músculo vos lo estás estirando, ¿no? Vos lo estás estirando, lo estás elongando, se van a estimular los usos. Esos usos, ¿qué van a hacer? Van a enviar información, ¿no? hacia el sistema nervioso central, como les dije antes. Una parte va a subir y otra parte va a venir para acá. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá, acuérdense que se divide en dos, mínimo en dos. ¿Y qué va a suceder? Vamos a poner uno más. Ahí está. Entonces, ¿qué? Y aparte cruza, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que va a pasar son varias cosas. Una de las cosas que va a pasar es que esta de acá se va a unir con, como ya les dije, las motoneuronas. Bueno, acá mucho no se va a ver porque es justo rojo, con las motoneuronas alfa. ¿Sí? Estas que están en rojo van a ser las motoneuronas alfa. ¿Sí? Esas motoneuronas alfa lo que van a contraer son las fibras extrafusales. ¿Sí? ¿Qué significa extrafusales? Que no tienen el uso. ¿Sí? Estas no tienen el uso. Estas son las que tienen el uso. ¿Vamos? Entonces van a contraer las fibras extrafusales. Ahora bien, esta información que viaja por acá, también dijimos que iba a otra célula muscular, iba a otra, tenía otra apertura. Entonces acá lo que va a haber es otra celulita que es más chiquitita, que también va a salir, va a salir por acá, todo igual, pero cuando llegue acá se va a abrir y va a ir a los extremos de los usos, tanto a este como a este, o sea, los sarcómeros que están en los extremos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Para qué va a hacer eso? Estas van a ser las motoneuronas gamma. ¿No? Estas son las gamma. Bien, vamos a poner gamma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las motoneuronas gamma? El objetivo de la motoneurona gamma es estirar nuevamente
el uso neuromuscular. ¿Por qué? Porque cuando las motoneuronas alfa manden a contraer a las fibras extrafusales, el músculo en realidad se va a cortar, va a hacer esto, ¿sí? Se va a achicar. Si el músculo se achica, el uso tendería a achicarse. Y si el uso tiende a achicarse, ya no mide más, o sea, pierde la capacidad de medir. Entonces lo que hace es contraer los sarcómeros, vamos, entonces vos contraes los sarcómeros, y al contraer los sarcómeros, le volvés a dar un estiramiento mínimo al uso neuromuscular para que pueda seguir sensando. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, siempre que haya una activación de las alfa, va a haber una activación de las gamma. Eso se llama coactivación alfa-gamma. ¿Sí? Vamos. Y es necesario para que el sistema nervioso central, constantemente, por más que te esté moviendo, conozca la posición que tiene cada músculo, cada grado de tensión que está recibiendo el músculo y de longitud que tiene el músculo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa? A su vez, cada vez que nosotros movemos un músculo agonista, que en este caso se va a contraer, el antagonista, ¿qué tendría que hacer? Tendría que relajarse. ¿Sí? Por lo tanto, esta que está acá, que nos había dado, también va a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar otro color, vamos a poner un color verde. Esta última que está acá se va a unir, acá chiquitita, con otra motoneurona, vamos a hacerla con color, buscar un color, este de acá, que va a ser la motoneurona alfa, que inervaría al músculo antagonista. ¿Sí? Supongamos, si este es el bíceps, este sería el tríceps. Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá se está contrayendo con la motoneurona alfa, el agonista, que sería el bíceps, el tríceps se tiene que relajar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de esta neurona que está acá. ¿Sí? Esta que está acá. Entonces lo que hacemos por reflejo es evitar que este músculo se contraiga. ¿Sí? Porque ya se está contrayendo entonces necesito que se relaje. Para eso voy a necesitar que este no funcione. Y este no va a funcionar si existe la presencia de esta interneurona. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo contraigo por reflejo el agonista y se relaja el antagonista. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, esa sería la explicación básica del reflejo miotático. ¿No? Entonces, el reflejo miotático conforma el circuito básico que produce lo que se llama el tono muscular. ¿Sí? El tono muscular es el grado de resistencia que ofrece un músculo al estiramiento pasivo. ¿Sí? Y no hay que ser confundido, no tiene que ser confundido con el trofismo del músculo, ¿sí? Con el aumento del trofismo o el volumen del músculo. ¿Sí? Son cosas diferentes. Una cosa es el volumen del músculo y otra cosa es el tono del músculo. ¿Sí? Bueno. Y la aplicación de fuerza para movernos, porque siempre para movernos necesitamos fuerza, requiere de que el tono sea normal. ¿Sabemos? ¿Qué significa que sea normal? Que te permita moverte normalmente. Y de hecho el movimiento, el equilibrio o la postura dinámica está dado por la alteración del tono entre agonistas y antagonistas para permitirnos movernos. Porque si nosotros tendríamos una hipertonicidad, tendríamos un tono muy elevado, que se produce solamente en las alteraciones neurológicas, no nos podríamos mover porque tendríamos todos los segmentos corporales estabilizados, con mucha rigidez, digamos. ¿Sí? Y diferente sería, todo lo contrario, la hipotonicidad, en donde el sujeto, también por alteraciones neurológicas, no tiene el tono de base como para poder movilizar correctamente los distintos segmentos corporales. ¿Sí? Después tenemos el reflejo miotático inverso, que se llama inverso porque hace lo contrario, o sea, produce la relajación. Entonces, ¿cuál es el estímulo? La modificación de la longitud del tendón. ¿Sí? El tendón, cuando se estira básicamente cuando vos estás generando la contracción de los sarcómeros. Estás estirando el tendón, ¿no? El receptor es el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Ese órgano tendinoso de Golgi, a ver si acá está en los tendones. Entonces tenés un músculo, ese músculo tiene células y fibras musculares, esas células o fibras musculares tienen tendones, y dentro del tendón está el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Entonces este sería el tendón, todo esto que está acá dibujado es el órgano tendinoso de Golgi, está la fibra tipo 1B,
¿A dónde va? Va a la médula. ¿Sí? Entonces, se conecta con la médula, exactamente lo mismo. Esto ingresa a la parte posterior, una parte va hacia los niveles superiores y la otra parte va hacia adelante. ¿Vamos? Ahora, ¿qué sucede? Se tiene que conectar, se tiene que unir con otra neurona. ¿De qué tipo? Neurona del tipo inhibitoria. Esta es otra neurona inhibitoria. ¿Bien? Que esa neurona inhibitoria va a unirse por sinapsis a la motoneurona que inerva el mismo músculo, a las mismas células que estaban generando la estimulación sobre el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Como esta es inhibitoria, va a hacer que esta motoneurona no se contraiga, y como no se contrae la motoneurona, no se activa la motoneurona, no se va a contraer el músculo. ¿Sí? Haciendo que disminuya la tensión y el estiramiento de estas fibras de colágeno del tendón. ¿Sí? O sea que el órgano tendinoso de Golgi, en definitiva, en realidad lo que hace es medir la longitud de la fibra de colágeno. Cuanto más se estira la fibra de colágeno, está interpretando el sistema nervioso central que está haciendo más tensión el músculo. ¿Sí? Pero tradicionalmente se dice que el órgano tendinoso de Golgi mide la tensión. ¿Bien? Bueno. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi, como dijimos, va a regular que podamos aplicar la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque su función básica, vamos a borrar esto, su función básica es llevar esa información de elongación de la longitud del tendón hacia el centro de integración, que es interneuronas inhibitorias, como vimos recién, de la médula y hacia centros supramedulares, y provocar la inhibición de las motoneuronas. Entonces, cuando las motoneuronas no se activan, ¿no? Pues lo que obtenés es la relajación del músculo. Entonces, las motoneuronas pueden ser o activadas o inhibidas. Si es activada, por el reflejo miotático. Y si es inhibida, por el miotático inverso, que por eso se llama inverso, porque hace lo contrario. ¿Bien? Entonces, lo que les decía es que el órgano tendinoso de Golgi, en definitiva, lo que hace es regular la fuerza que podemos aplicar en un músculo debido a que tienden a generar disminución en la activación de las unidades motoras, sobre todo por las motoneuronas alfa. Entonces, recordar, el uso neuromuscular está en paralelo a las células musculares y provee información sobre el cambio de longitud y velocidad del músculo. ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi está en serie a las fibras musculares y provee información sobre el estiramiento de la fibra de colágeno del tendón. Y como consecuencia, el sistema nervioso interpreta cuál es la tensión muscular. ¿Sí? Y funciona tanto uno como el otro como elementos de base para conformar el tono del músculo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se activa cada receptor? Bueno, los usos neuromusculares están activos constantemente. En reposo, los que están activos son los usos neuromusculares. Cuando yo hago un trabajo de elongación, de flexibilidad, se activan los dos, el uso y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Y cuando yo hago trabajo de fuerza o estoy generando contracción muscular, solo se activan los órganos tendinosos de Golgi. ¿Bien? Entonces, depende, lo que esté haciendo es cuál de todos se está activando. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos estirar un músculo? Cuando vos querés estirar un músculo, como les mostré recién, el músculo va a responder regulando la longitud muscular resistiéndose, o sea, ofreciendo una resistencia. Y la resistencia que ofrece es aumentar el tono, ¿no? Porque el tono es la resistencia. Entonces, ¿a quién lo sale a defender? A ese músculo, el reflejo miotático, ¿no? Por medio de la estimulación de los usos neuromusculares, que es un reflejo monosináptico, o sea que es bien rápido. ¿Qué genera? Bueno, genera estimulación sobre el tono, y eso hace aumentar la resistencia que ofrece el músculo al ser estirado. ¿Sí? Entonces sale a defenderse. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo con una longitud de reposo muscular, yo agarro el elongo, y lo que voy a obtener es que la elongación sube y ahí salta el aumento del tono muscular para defenderme. ¿Sí? ¿Se mantiene elevado el tono todo el tiempo? O sea, ¿vos estás constantemente con un tono elevado? No, por suerte, la respuesta excitatoria es inhibida por el descenso del tono muscular. O sea que no es eterno. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que preocuparme cuando quiero hacer un trabajo de flexibilidad? Lo primero que tengo que hacer es bajar el tono muscular, ¿sí? Es el estado de resistencia. Lo primero que tengo que hacer es que no se resista, ¿no? Entonces, longitud de reposo, me pongo en una posición de estiramiento, lo que hago es estirar el músculo, me salta el tono muscular aumentado, el reflejo miotático, pero si yo mantengo esa posición, aproximadamente 8 segundos, esto número de laboratorio sería, habría que hacerlo un poquito más, quizás 10 segundos en campo, lo que voy a provocar es una inhibición del tono, ¿no? Al inhibir el tono por medio de lo que llama la inhibición autógena,
que está hecha por el órgano tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque el órgano tendinoso de Golgi mide la tensión. Entonces, al aumentar el tono, aumenta la tensión. Y ese aumento de tensión estimula el órgano tendinoso de Golgi que produce inhibición. Entonces, en definitiva, lo que va a pasar es que va a empezar a ceder este tono, va a empezar a ceder este estado de resistencia, y yo voy a poder ganar un poco más de flexibilidad, o por lo menos de movilidad y elasticidad muscular. ¿Sí? Ahora, ¿es eterno esto? No, va a llegar a otro tope, y ese tope es peor porque es el tope que te provoca el tejido conectivo. Un músculo está formado por tejido muscular y tejido conectivo. ¿Sí? Y ese tejido conectivo es más grave porque es como un ejército. ¿Sí? Vamos, es mucho más difícil vencer al tejido conectivo, pero nada es tan complicado, solo hace falta darle un poquito de tiempo para ganarle al tejido conectivo. Entonces, yo lo que tengo es que el tejido conectivo te ofrece mucha más resistencia al estiramiento. ¿Sí? De hecho, el tejido muscular es el que más rápido cede, porque tiene inhibición. El problema es el tejido conectivo, que tiende a retraerse. Pero, como les digo, si ustedes lo hacen con lentitud y suavemente, les va a rendir mucho más el estiramiento. ¿No? Estas son las fibras normales de colágeno del tejido conectivo del tendón, ¿no? Esto sería cuando está en reposo. Yo lo estiro y, como está normal, no tiene nada entre medio de las fibras, se estira más. Esto suele pasar cuando una persona, esto sería la misma longitud, fíjense que es la misma longitud, pero acá lo que tiene son más cantidad de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y esos puentes de hidrógeno lo que hace es que cuando vos lo quieras estirar, no se puede estirar. Entonces vas perdiendo longitud en el tejido conectivo. Igual esto lo vamos a ver cuando veamos músculo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero lo que termina pasando es que este músculo le va a costar mucho más. Para ganar la longitud de acá hay que sacar esto. ¿No? Y como lo sacamos, estirándolo, no queda otro. Entonces, yo hago un estiramiento, se activan los usos neuromusculares, esto te aumenta el tono. Esa es la primera barrera. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar el tono. ¿Sí? Inhibición del reflejo miotático para ganarle, ¿no? Elasticidad muscular por inhibición del tono muscular. ¿Cómo lo hago? Por activación del órgano tendinoso de Golgi. Eso ya entre los 10 segundos ya se hizo. Ahora tengo un límite nuevo que es el límite del tejido conectivo. Y para ganar más elongación, acá lo que necesito es varios minutos de estiramiento. ¿Sí? O sea, más de un minuto de estiramiento. Si están hablando de trabajos de estiramientos cortos, es más que nada para esto, para esta primera parte. Pero para ganar elongación, longitud muscular, mejor la longitud muscular, en un músculo sano, obviamente, vamos a necesitar mucho más tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el objetivo de los entrenamientos de flexibilidad, obviamente, es elevar el umbral de activación de los usos neuromusculares. Un sujeto sedentario, su umbral de activación es mucho más pronto. En cambio, este umbral, en donde aparece el tono muscular, se puede extender, se puede ampliar cuando un sujeto está entrenado. O sea, cambia, se modifica el umbral de activación. Siempre es importante evitar el entrenamiento de la flexibilidad en estado de fatiga. ¿Por qué? Porque la función de los usos neuromusculares se modifica. Y el uso neuromuscular tiende a disminuir su umbral. O sea que con estiramientos menos pronunciados ya se activa la resistencia. ¿Sí? Y a su vez también hay una activación más alta del órgano tendinoso de Golgi. O sea que te cuesta más inhibir ese músculo. ¿Bien? Entonces acá pasa lo mismo. A veces es un estiramiento, sale el tono. A los 6-8 segundos se cede el tono, pero en estado de fatiga, este umbral baja. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces necesitas más tiempo para la inhibición y más rápido inicia el reflejo. ¿Sí? O sea que no te conviene hacer trabajo de flexibilidad en fatiga. La médula también participa en el control de los movimientos entre diferentes grupos musculares antagónicos. Eso se llama inhibición recíproca, que seguro ya lo vieron. Yo tengo al bíceps y tengo al tríceps. De hecho lo nombramos antes. Bíceps y tríceps. Si yo quiero hacer un movimiento voluntario normal, yo para acercar la mano a la boca necesito contraer el bíceps. Pero el tríceps, que es el antagónico, tiene que disminuir su tono. ¿Sí? Porque si no disminuye el tono, yo no puedo mover el antebrazo. Entonces, ¿qué sucede acá? Va a venir una información cortical de que yo quiero mover al bíceps. ¿Vamos? Bien. Ahora, lo que va a pasar es que esa estimulación va a ir directamente a las motoneuronas alfa y gamma del bíceps. Y a su vez, esta información se va a unir, acá tenemos, no se ve muy bien,
Pero a ver, vamos a buscar un colorcito. Acá tenemos una neurona inhibitoria que lo que va a generar es la sinapsis con, en este caso, la motoneurona alfa que va al tríceps. Entonces va a generar inhibición. Entonces yo voy a poder mover el brazo, el antebrazo, perdón, a partir de la contracción del bíceps y la relajación del tríceps. ¿Sí? Esto se llama inhibición recíproca. ¿Sí? Y se hace por medio del mecanismo anatómico que se llama inervación recíproca. Inhibición es el proceso, es lo que genera. Inervación son los caminitos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a obtener es una sinergia entre agonista y antagonista. ¿Sí? Que en definitiva es lo que yo necesito para hacer un movimiento fluido. ¿No? Esto, por ejemplo, no se da cuando estás haciendo un movimiento nuevo. Cuando ustedes hacen un movimiento nuevo, esto no se da, entonces el antagonista se contrae y el movimiento es poco eficiente. ¿Sí? Entonces no hay una sinergia entre agonista y antagonista. Mientras vos vayas aprendiendo los ejercicios, progresivamente tu sistema nervioso central va a ir aprendiendo a hacer esa inhibición recíproca. ¿No? ¿Qué es esto? Ahora, esto también lo podemos utilizar como elemento para entrenamiento de la flexibilidad. ¿No? ¿Cómo? Si yo contraigo en forma voluntaria al músculo antagonista del que quiero elongar, en este caso queremos elongar los isquiosurales. Entonces yo contraigo el antagonista de los isquiosurales, que son los cuádriceps y el recto anterior del muslo y los flexores de la cadera, yo lo que voy a generar es que la musculatura opuesta, por inhibición recíproca, disminuye su tono. ¿Sí? Entonces, la contracción de los músculos, en este caso del cuádriceps, van a generar por inhibición recíproca la elongación, van a provocar, perdón, la disminución del tono, en este caso de los isquiosurales, ¿no? Favoreciendo que ese músculo tenga más capacidad de estiramiento, porque disminuye su resistencia. Ahora, ¿qué sucede? En la médula, como les dije antes, nosotros tenemos mecanismos o circuitos que nos permiten los desplazamientos básicos, ¿sí? La locomoción, por ejemplo. Y la locomoción está formada por la estimulación rítmica de agonistas y antagonistas contralaterales. Entonces, ¿qué sucede acá? Existe algo que se llama reflejo extensor cruzado. Entonces, cuando yo, vamos a poner un lapicito, cuando yo contraigo el bíceps, esta información de tensión del bíceps, o una información de dolor, va a venir para acá, va a cruzar, como les dije antes, ¿no? Vamos. Y de acá lo que va a pasar es que, vamos a cambiar de color, va a venir información por la motoneurona, va a llegar a esta fibra para favorecer la tensión muscular, y a su vez, lo que va a hacer esta fibra es emitir otra información que va a salir por acá adelante y va a ir al tríceps contralateral. ¿Sí? Y a su vez, vamos a cambiar de nuevo esto viene por acá, y esto viene por acá. Acá se va a volver a juntar con una neurona inhibitoria, esta de acá, y esta de acá, y lo que va a terminar provocando es una pérdida en la capacidad contráctil por inhibición recíproca del tríceps y acá del bíceps. Entonces, cuando yo contraigo el bíceps, bueno, acá está puesto al revés porque es la foto del otro lado, el bíceps de un lado va a aumentar el tono del tríceps del lado contralateral. ¿Sí? Este con este. Y al mismo tiempo, cuando yo contraigo el bíceps de un lado, lo que voy a terminar provocando es la relajación, como vimos recién, por inhibición recíproca, del tríceps del mismo lado, pero también se va a provocar la inhibición del bíceps del lado contralateral, ¿sí? Del lado opuesto. ¿Ya? Eso por inhibición cruzada, ven que queda cruzado acá en el medio, quedó cruzado. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es para asegurarnos en parte la capacidad rítmica de la marcha. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy acá, en esta posición, y quiero elongar, por ejemplo, en este caso queremos elongar los isquiosurales, los isquiotibiales. Vamos a buscar el papelito. Queremos elongar estos. ¿Sí? Yo sé que para elongar estos, tengo que bajarle el tono.
Para bajar el tono, ¿qué puedo hacer? Bueno, una cosa sería contraer este. Entonces contraigo el cuádriceps para relajar los isquiotibiales. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces contraigo este, relajo este. ¿Y otra cosa cuál sería? Otra cosa puede ser por inhibición recíproca contraer los isquiotibiales contralaterales. Si yo contraigo los isquiotibiales de este lado, ¿no? De este lado, va a aumentar por reflejo, ¿qué cosa? La tensión de este. Y al aumentar la tensión de este, por inhibición recíproca, va a bajar la tensión de este. ¿No? Entonces yo puedo relajar este por inervación cruzada. ¿Bien? Entonces yo quiero relajar la musculatura isquiosural del lado derecho, contraer los isquiosurales del lado izquierdo. ¿Sí? Contraigo esto y se van a relajar estos. ¿Estamos? Siempre es cruzado. Es fácil. Parece difícil, pero es fácil. Muy bien. Ahora, después habíamos dicho que teníamos otro tipo de reflejos, ya no los osteotendinosos o profundos, sino los reflejos que son posturales. Esos reflejos que son posturales, a diferencia de los reflejos medulares, en este caso los reflejos lo que hacen es generar una gran activación muscular, ¿sí? Sobre todo en la región del cuello y la región dorsal, que tienden a provocar que el cuerpo tiende a estar en equilibrio ante la acción de la gravedad. ¿Cómo se llama esto? Son reflejos que tienden a ser antigravitatorios. ¿Sí? Y se encuentra asociado principalmente a núcleos motores del tronco encefálico, del cerebelo y obviamente de la médula espinal, que buscan a su vez estabilizar la mirada y la cabeza. ¿Sí? Entonces, por eso están más que nada en la región cervical y dorsal. ¿Sí? Entonces buscan estabilizar la cabeza, y gracias a estabilizar la cabeza, estabilizan la mirada. ¿Bien? Entonces, los movimientos de los ojos de la cabeza cambian el tono muscular. Si yo miro hacia arriba, aumenta la activación de los músculos flexores fisiológicos. ¿Sí? Ojo que flexores fisiológicos no es lo mismo flexores anatómicos, son cosas diferentes. ¿No? Flexores fisiológicos son todos los músculos que tienden a colaborar con la acción de la gravedad. ¿No? O sea, son los que no participan en la extensión de la columna, digamos. ¿No? Y si yo observo hacia abajo, miro hacia abajo, mi cabeza va a tender hacia abajo y tiende a estimular los músculos extensores fisiológicos, ¿sí? Que serían en este caso, por ejemplo, los músculos posteriores del miembro inferior y todo lo que serían anterior del miembro superior. ¿Sí? Que son flexores, más que nada, los anteriores del miembro superior son músculos flexores, pero en la nomenclatura anatómica, en la nomenclatura fisiológica, son todos extensores, ¿sí? Porque están en contra de la gravedad. ¿Estamos? Este movimiento de los ojos y la cabeza responde a distintos tipos de reflejos, ¿sí? Que son reflejos tónicos del cuello, que pueden ser simétricos o asimétricos, o pueden ser los reflejos vestíbulo-oculares, ¿no? O sea, del sistema vestibular por el movimiento de la cabeza. ¿Estamos? Que esos reflejos suelen ser agonistas en el movimiento de la cabeza, pero antagonistas en el movimiento de todos los miembros superiores e inferiores. Y si yo miro para uno de los dos lados, lo que va a pasar es que va a haber un patrón extensor del lado hacia donde va mi cara y un patrón flexor del lado donde está mi nuca, ¿sí? Occipital. ¿Bien? O sea que es por hemicuerpo. Va a depender para dónde mire. Bueno, hasta acá la clase número 6. ¿Sí? Estamos en una clase bastante simple, no tan larga, bueno, 40 y pico de minutos, pero no tan larga. Nada, cuestión de leer, tienen los libros, en los libros tienen el apunte, tienen 3 capítulos del libro de Di Santo que habla sobre flexibilidad, y uno de esos capítulos habla sobre todo actividad del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Estamos? Acuérdense, cualquier duda, cualquier consulta, la respondemos directamente ya el día jueves en el chat. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, fin de la clase 6, y la próxima clase vamos a seguir con capacidades condicionantes, que ya nos tocaría velocidad y resistencia. Y ya con eso terminamos. ¿Vamos? Bueno, gente, abrazo grande, nos vemos la próxima. Bye, bye.